con este tiempo de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y que Dios pueda abrir nuestros corazones y nuestro entendimiento para recibir la palabra del Señor. Y vamos a empezar esta parte del culto de hoy. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, Santiago capítulo 4. Vamos a ver Santiago capítulo 4. Vamos a ver el versículo 7. ¿No? El versículo 7 y 8. Dos versículos vamos a ver esta noche. Entonces, Santiago 4, 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿No? Y vamos a ver estos dos versículos, vamos a analizarlos un poco. Y vamos a leer un versículo que está un poquito antes. No, un versículo que habla de la amistad si tenemos esta amistad del mundo. Y algo de esto vimos con los jóvenes anoche en la reunión de jóvenes, ¿no? Que no debemos ser amigos del mundo. Y ahí dice en Santiago que cualquiera que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Unos 4 puntos que nos enseña estos dos versículos de cómo vencer esto, ¿no? Si tenemos tentación de ser amigos del mundo o ser influenciados por lo que el mundo nos ofrece, tenemos que hacer 4 cosas según lo que nos dice este capítulo 4 de Santiago, ¿no? Y vamos a leer primeramente, antes de orar, vamos a leer ese versículo que le estaba diciendo, es el versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego están los dos versículos que acabamos de leer, el versículo 7, el versículo 8. Entonces vamos a ver esto esta noche. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este medio que tenemos para escuchar tu palabra, para alabar tu nombre y para tener algo de comunión, Señor, con nuestros hermanos, Señor, en la iglesia. Gracias, Señor, por esto y te pedimos, Señor, que tú puedas abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. En esta noche, Señor, también ayúdame a mí para decir tus palabras y no las mías, Señor. Que tú puedas usarme, Señor, para traer bendición a todos los hermanos que nos están escuchando, Señor. Te lo pido todos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a ver lo primero que nos dice el versículo 7. La primera palabra ahí. Dice someteos. ¿No? Someteos. Y vamos a ver qué quiere decir esta palabra someteos. ¿No? La palabra someterse, según esta palabra ahí en el idioma que se escribió en la Biblia, significa someterse es que estar bajo el control, la sujeción y la autoridad de alguien. En otras palabras, obedecer y estar subordinado a alguien. Y en este caso, ¿a quién? Dice ahí, someteos a Dios, ¿no? Primeramente, para vencer esto del mundo y estar siempre, podríamos decir, siendo amigos de Dios y no del mundo, es esto. Primero, someterse.
¿no? Y esta palabra tiene la idea como dijimos, alguien de autoridad, como los militares, ¿no? Esta palabra aquí es usada en el ámbito militar, ¿no? ¿Qué pasa cuando en el ejército un soldado desobedece el orden de un sargento o de un coronel? Hay consecuencias, ¿no? Entonces los soldados deben estar sometidos, deben estar bajo la autoridad y la sujeción y obedecer a su comandante, no a su sargento. Depende de quién está inmediatamente sobre él. Como hijos de Dios, nos debemos someter y debemos estar bajo la autoridad de nuestro Dios. ¿No? Y esto debe ser bien importante en nuestras vidas, porque si nosotros no estamos bajo la autoridad y bajo el control y estamos obedeciendo al Señor, no vamos a marchar bien, ¿no? Tenemos un Dios soberano y a esa soberanía, a ese control del Señor nos debemos someter como cristianos. Y es la primera cosa. Esto es bien importante, el de someterse. Y no solo habla el Señor de someter al Señor, ¿no? Vemos varios ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver en Efesios 5:24. Si pueden ir a sus Biblias ahí, Efesios 5:24. Está ahí la misma palabra de someterse. Efesios 5:24. ¿No? Y en este ejemplo hablo un poco de las casadas, ¿no? Pero no vamos a entrar a ese punto, ¿no? Pero aquí dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo, ¿no? Pero Pablo aquí hace la comparación. En este caso, las casadas deben estar sujetas a ellos como la iglesia está sujeta a Cristo. Y dice en todo. Entonces, como iglesia, como cuerpo de Cristo, usted y yo, como cristianos, como parte de la iglesia, como hijos de Dios, la Biblia nos dice que debemos estar sujetas a Cristo y sujetos en todo, ¿no? No dicen algunas cosas, no dicen lo que nos conviene, sino en todo. Y ahí dice un versículo antes que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es nuestra cabeza. ¿No? Cristo es la cabeza de cada creyente. Someternos al rey. ¿No? En esas épocas cuando había rey, si alguien no obedecía la orden del rey, el rey podía matarlo. Y eso debemos tener cuidado como cristianos, someternos a la autoridad suprema de nuestro Rey y Salvador. Si tú y yo somos creyentes, esa debe ser nuestra primera obligación como cristianos, someternos al Señor. ¿Qué dice Mateo? Vamos a ver a Mateo 10. El libro de Mateo 10, versículo 38. Mateo 10, 38. Aquí hay algo importante, ¿no? Y esto es parte de someterse al Señor. ¿Cómo podemos someternos al Señor? Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces esto es bien importante. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz es sacrificarnos, ¿no? Como el Señor Jesucristo tomó su cruz, fue hasta el monte Calvario y fue crucificado por ti, por mí, por amor a nosotros. Así debemos nosotros sacrificarnos por el Señor. Y esto es parte de someternos a su autoridad. Para someterse a alguien, usted tiene que dejar sus comodidades, tal vez dejar algo que nos gusta hacer para estar sujetos bajo la autoridad de nuestro Dios poderoso. Y eso es lo que nos da la idea aquí de tomar nuestra cruz, sacrificar nuestros gustos, sacrificar nuestros sueños, tal vez intereses personales por amor al Señor, por sujeción al Señor. Si usted, hermano y hermana, no nos sujetamos al Señor, estamos en desobediencia. Y al Señor no le agrada la desobediencia. ¿Por qué? Porque es pecado, ¿no?
Entonces, primera cosa que nos enseña aquí Santiago es someternos a la autoridad de Dios. Segundo, vamos a verlo en el versículo 8, no es solo someterse, ¿no? Porque a veces nos sometemos a la autoridad de alguien, pero solo por obligación, no por amor, no por deseo propio. Eso vamos a ver aquí en el versículo 8 del capítulo 4 de Santiago, volviendo a nuestro texto principal. Versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquense a Dios para que Él se acerque a ustedes. Esta palabra acercarse significa estar bien cerquita, pegados, unidos al Señor. Esa es la idea de esta palabra aquí. Entonces debemos perseguir esto, debemos tratar de estar como dos cosas pegadas ahí, ¿no? Cuando usted pega algo con pegamento, con la gotita, está ahí, ¿no? Y nada la separa. Así debe ser nuestra relación con el Señor. Eso quiere decir cuando dice ahí, acercaos al Señor. Y si nosotros nos acercamos, el Señor dice aquí, Él se va a acercar a vosotros. Y vamos a estar juntos y vamos a tener una íntima comunión con nuestro Padre. Entonces debemos perseguir, necesitamos perseguir una relación bien cercana con el Señor. Y vamos a ver un ejemplo de un hombre que tenía una relación así cercana con nuestro Dios, y este era el rey David. No, la Biblia dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Y vemos durante todos los salmos que nos habla de esta relación que tenía David con su padre, con el Señor, ¿no? Una relación bien íntima. Vamos al Salmo 73. Salmo 73, versículo 25. Aquí vamos a ver esto, de la relación que tenía David. Salmo 73, versículo 25. 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y qué bonito lo que dice aquí el salmista, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Y dice más adelante, mi porción es Dios para siempre y Él es la roca de mi corazón. No, qué importante es tener, como el salmista dice aquí, tener una relación así de cercana con nuestro Dios, que no deseemos nada más en la tierra, en este mundo, aparte del Señor. ¿Cuál es tu deseo, hermano, hermana? ¿Qué deseas tú en esta vida más que nada? ¿Deseas tener una casa bonita o deseas tener más dinero? Jóvenes desean tener una novia o un novio. ¿Cuál debe ser nuestro deseo principal? Debe ser el Señor, como dijo el salmista, nada o aparte en los cielos y en la tierra deseo, sino al Señor. Esa es la idea que nos trae aquí Santiago, de tener una relación unida con nuestro Padre Celestial. Y aquí en el versículo 27 del Salmo también dice, los que se alejan de ti perecerán y destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿No? Si usted y yo estamos lejos del Señor, al Señor no le agrada. Si no estamos cerca o pegados a Él, el Señor no le agrada. Incluso dice, destruirás, ¿no? Es algo bien difícil, algo bien duro, pero es la palabra del Señor. Y dice el salmista, pero cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. Acercarnos a Dios es lo mejor. Entonces les animo, hermanos, tengamos esta relación íntima con nuestro Padre Celestial y busquemos cada día en oración
¿no? Al salir de nuestras casas y en todo momento podemos orar. Caminando en la calle, yendo en el micro, podemos tener esta relación con nuestro Señor en oración. Y no tiene que ser solo esta relación cercana, no tiene que ser solo por palabras y nada más, ¿no? Como hacían los fariseos que oraban en las plazas para que los demás vean. Debe ser una relación íntima, pero en verdad, de corazón. Y de eso nos habla Isaías, Isaías 29. Si usted va en su Biblia, Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Vamos a leer este versículo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, ¿no? Entonces aquí el Señor le está diciendo, aquí Isaías está escribiendo, porque el pueblo, dice, el pueblo de Israel le estaba, y como título ahí en mi Biblia dice hipocresía de Israel, ¿no? Israel, el pueblo de Israel estaba siendo hipócrita porque solo por palabras, tal vez ritos religiosos, estaba cerca del Señor, con labios nomás, de boca para afuera, como decimos. Pero su corazón dice que estaba lejos del Señor, ¿no? Y su temor era solo por mandamientos, por cumplir requisitos de la ley judía, ¿no? Entonces es importante, hermano, hermana, que tengamos esta relación cercana con el Señor en verdad y de corazón. No solo por cumplir algo que nos manda la iglesia, ¿no? Sino por amor al Señor, porque el Señor se lo merece todo y merece nuestra adoración y nuestra sujeción y estar cerca de Él. ¿No? Tercera cosa que podemos hacer para tener esto de ser amigos del Señor en vez del mundo es resistir. ¿Qué nos dice el versículo 7? Volviendo a Santiago. Santiago 4, versículo 7. Ahí vamos a analizar otra palabra que usa Santiago. Dice en el versículo 7, someteos a Dios. Y la segunda dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo. No, esta palabra quiere decir oponerse. No, esa palabra ahí resistir que usa Santiago dice oponerse o pararse en contra de algo, pararse firme en contra de algo. Y en este caso, ¿en contra de quién? Del diablo. No, y sabemos que el diablo lo llama, en la Biblia lo llama mentiroso, hacedor de mentiras. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Oponernos a todo lo que el diablo enseña o todo el sistema del mundo que está operado por Satanás. Como cristianos debemos pararnos firmes, como dice esta palabra, y resistirle y hacer cosas que vamos a hacer para agradar al Señor y no para agradar al diablo. ¿Sabe qué, hermano, hermana? No hay un término medio en nuestra relación con el Señor, ¿no? No podemos estar del lado del Señor y del lado del enemigo, del diablo. Las dos cosas se oponen una a otra, ¿no? Entonces no hay un terreno medio, no es ni blanco, no es tibio, tiene cero blanco o caliente o frío, ¿no? Vemos eso en Primera Juan, si puede ir subirle a Primera Juan, capítulo 3. Primera Juan, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 7. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo.
porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y dicen, esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Da dos bandos aquí, ¿no? Hijos de Dios, hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces esto, Juan nos está diciendo aquí que si tú eres hijo de Dios, si somos hijos de Dios, vamos a evitar pecar. Y vamos a estar en el lado del Señor y no del lado del mundo. Si tu hermano estás un pie en el mundo, un pie en el cristianismo, un pie con el Señor, estás en pecado. Y aquí el Señor claramente dice que si tú estás en esta situación, no es de Dios. Dice, si tú practicas el pecado, dice que no eres de Dios, ¿no? Dice, el que practica el pecado es del diablo. Qué fuerte, ¿no? Lo que nos habla aquí Juan. Así que, hermanos, tengamos cuidado de no estar en las cosas del mundo, más que en las cosas de Dios. No tengamos cuidado de no ser enemigos de Dios, sino amigos de Dios. Les decía yo a los jóvenes, nadie quiere ser enemigo de Dios, ¿no? Yo no quiero ser enemigo de Dios. Entonces voy a cuidarme y voy a tratar de agradar a mi Dios en todo lo que pueda hacer, ¿no? Voy a tratar de obedecer y vamos a tratar como cristianos de acercarnos, como vimos hace un momento, y someternos a la autoridad de Dios. Porque como dice aquí la Biblia, somos de dos, o hijos de Dios o hijos del diablo. Y como hijos de Dios vamos a querer agradar a Dios, primeramente, como sobre todas las cosas. ¿Y cómo podemos agradar a Dios? También lo podemos ver eso, ¿no? Regresemos a Santiago capítulo 4. La cuarta cosa que podemos hacer para no ser enemigo de Dios, para ser amigo del Señor, es el versículo 8, dice la segunda parte, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Quiero llamar su atención a estas dos palabras, limpiar y purificar. Esto nos habla de santidad, de algo puro, algo limpio, algo perfecto. ¿Sabe qué? Eso de ser santo, de ser limpio y puro es un requerimiento, un requisito para estar en la presencia del Señor. ¿Sabe que si no estamos limpios ante la presencia del Señor, no vamos a ir a ningún lado? El Señor no se va a agradar de nosotros. Eso pasaba en el Antiguo Testamento, vemos ese ejemplo, esa ilustración de los sacerdotes. Vámonos a Éxodo, al capítulo 30 del libro de Éxodo. Llegamos ahí, vamos a ver esto. Éxodo, capítulo 30, versículo 18. Éxodo 30, 18. Aquí está hablando el Señor a Moisés y le da algunas órdenes, ¿no? Acerca de Aarón y sus hijos, que eran los que iban a ser sacerdotes en el tabernáculo, en el lugar de adoración que tenían los judíos en el desierto. Y dice, habló Moisés, a Jehová Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con ella, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Grave, ¿no? Lo que el mandamiento aquí. ¿Qué tal si Aarón o uno de sus hijos se olvidaba de lavar las manos?
que haya muerto ahí. ¿No es lo que nos dice ahí? Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Entonces, para entrar al tabernáculo, al altar, a rendir ofrendas y sacrificios al Señor por los pecados de Israel, Aarón y sus hijos que estaban sirviendo como hacer esto, sacerdotes, tenían que lavarse, purificarse, ser limpios antes de entrar a la presencia del Señor. Y esto era grave para el Señor porque iban a morir si no obedecían esto, ¿no? Tal vez digamos, pero ¿qué lavarse las manos y los pies? ¿Qué de malo tiene, no? Si no nos lavamos. Pero aquí no es en sí lo que nos está diciendo, ¿no? Que lavarse las manos y los pies es pecado, ¿no? No vayan a tomar eso por ley ahora, ¿no? Y por el COVID-19 nos estamos lavando las manos más seguido, ¿no? Estamos cumpliendo esto. Pero aquí no se refiere a esto, sino se refiere, ¿no?, como ilustración de ser limpios antes de entrar a la presencia del Señor. Si usted quiere orar a su Dios, pero está enojado contra su hermano, enojado contra su esposo o esposa, enojado contra sus padres, en pecado, el Señor no va a escuchar su oración. No, al Señor no le agrada que usted entre sucio en la presencia del Señor. Usted primero tiene que confesar sus pecados al Señor, pedir perdón por ellos, y así el Señor se va a agradar en su oración, en su ofrenda, ¿no? En su alabanza. Entonces esto es importante, seamos santos como Dios es santo, dice un versículo de la Biblia, ¿no? Si usted no agrada al Señor, usted no va a poder ser usado por el Señor. Y el Señor no se va a agradar en su vida. Y como cristianos ese debe ser nuestro deseo, agradar al Señor, no ser castigados por Él. En 2 Timoteo, vamos al último versículo, ahí 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2. El versículo 19. Dice la palabra del Señor, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor, el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, dice, sino de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿no? Entonces, si nosotros nos limpiamos, si somos usados, como aquí el ejemplo, hay utensilios de oro y de plata. Si tu hermano y tu hermana, queremos ser usados por el Señor como un utensilio, algo valioso de oro y plata, ¿qué dice el Señor aquí? Debemos limpiarnos, purificarnos, vivir una vida santa que agrada al Señor. Y entonces vamos a ser, como dice aquí, instrumentos del Señor, para honra, santificados y útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. Me pregunto a veces, ¿por qué el Señor no nos usa? ¿Por qué el Señor, por qué tenemos tal vez dudas en nuestro corazón o estamos fríos espiritualmente por esto? Porque no estamos siendo vasos útiles en las manos del Señor. No estamos siendo instrumentos para su honra, no estamos siendo santos, no estamos siendo limpios. Entonces esto es algo importante. Dice también la última parte del versículo 22, los de corazón limpio invocan al Señor. Debemos tener eso, un corazón limpio, un corazón que agrada al Señor. Y solo así vamos a ser amigos del Señor, porque el Señor se va a agradar con nosotros, en nuestra vida. Entonces, resumiendo, primeramente, para ser amigos de Dios, uno tiene que dejar las cosas del mundo, ¿no? Atrás, ser santos, pero someternos al Señor. Como que Él tiene autoridad sobre nosotros, Él nos salvó porque Él es el Señor de señores.
y después vino a ser nuestro Salvador. Entonces debemos estar bajo su autoridad, obedecerlo en todo. Segundo, acercarnos bien pegados a Él. ¿Para qué? Para tener una íntima relación con nuestro Señor y que el Señor nos pueda usar como Él quiere. Y tercero, resistir al diablo, ¿no? Resistir a las cosas del mundo. Cuando alguien te viene a tentar o influenciar para hacer cosas malas, tú tienes que resistirle, oponerte y pararte firme y decirle no, ¿no? Al diablo decirle no, yo no voy a hacer esto porque esto no agrada a mi Dios, yo quiero ser santo y quiero ser usado por el Señor. Y cuarto, ser santos, ¿no? Limpiarnos, purificarnos antes de entrar a la presencia del Señor. Pedir perdón por nuestros pecados, confesarlos y apartarnos, ¿no? Del pecado. Entonces estas cuatro cosas, hermanos, hermanas, son importantes para tener una amistad con el Señor bien estrecha. Y cuando tenemos una amistad estrecha con el Señor, va a ser más difícil inclinarnos hacia el mundo, ¿no? Va a ser más difícil estar alejado del Señor o estar, como dijimos, un pie en el mundo y un pie con el Señor, ¿no? Entonces tengamos en cuenta estas cosas que vemos aquí en Santiago. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias porque tú escribiste en Santiago, Señor, para nuestra vida, Señor, que a ti no te agrada, Señor, que estemos en el mundo, que no seamos amigos tuyos, que seamos amigos del mundo, eso no te agrada, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, por estos consejos que tú nos das, por estos mandamientos que tú nos das, de someternos a ti, acercarnos más a ti, resistir al diablo, Señor, y ser santos. Ayúdanos y ayuda a cada hermano presente para que podamos ser limpios y santos para que tú nos uses, Señor, como es nuestro deseo, Señor. Úsanos y ayúdanos a resistir las tentaciones, ayúdanos a resistir el pecado y acercarnos más a ti. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.